Roma histórica, Roma eterna. Sensación divina que te embarga cuando caminas entre sus monumentos aún anclados en un pasado imperial. Efluvios que emanan de sus ajadas piedras para mostrar el porqué de su carácter altivo pero al mismo tiempo romántico y nostálgico. Así es Roma, una gran ciudad capaz de entrelazar en sus calles el pasado, el presente e incluso el futuro. El pasado de grandes lugares como el Coliseo, como el Foro Romano, como todo lo que se divisa desde la colina del Quirinal. Presente el de un gran ambiente, tanto turístico como estudiantil en plazas como la de España o en la Plaza Navona. Y por último, el futuro que se avista en una gran ciudad dispuesta a ser la bandera del turismo en Europa. Geografía de Roma. Capital de la República de Italia, Roma es, asimismo, la más poblada de las ciudades italianas, con más de 2.700.000 habitantes y una superficie de 1.285 km². Es, igualmente, capital de la región del Lacio y centro espiritual del catolicismo en el mundo, pues dentro de su territorio se encuentra el Estado independiente de Ciudad del Vaticano. Más o menos se encuentra en el centro de la península itálica, a escasamente 20 kilómetros de la desembocadura del río Tíber en el mar Tirreno y aproximadamente a mitad del Mediterráneo. Clima. El clima es mediterráneo, de inviernos frescos en torno a los 9/10 de media, y veranos calurosos que rondan los 25 indicador ordinal masculino/30. La mejor época para visitarla es la primavera, entre abril y junio, tanto por el tiempo que hace, como por el turismo, mucho menor en estos meses que en agosto o septiembre, cuando todo está bastante masificado. Idioma. Su idioma es el italiano, aunque no encontraréis problema con el castellano. Moneda. El euro. Transportes en Roma. Como gran ciudad que es, podemos movernos por esta ciudad italiana tanto en autobús, como en metro, en taxi o en tranvía. El primero es el más recomendable, y aunque su frecuencia no es muy puntual ni excesiva, sí que podemos complementarlos con los tranvías para determinados sitios. El metro es lo más puntual, pero en Roma no llega a todos sitios ya que apenas tienen 2 líneas. El tranvía está más indicado para zonas periféricas, mientras que el autobús, el medio más completo, además trabaja hasta bien adentrada la noche, al contrario que el metro. Comer en Roma. La romana es una cocina muy mediterránea, basada en productos de temporada y con mucha variedad. Aun cuando podemos encontrar platos típicos de carnes o pescados, el componente esencial de la comida romana es la pasta. De hecho, los espaguetis a la carbonara nacieron en Roma. Las carnes suelen sazonarse mucho, mientras que el pescado es del Mediterráneo y suele estar muy fresco. Hay ensaladas muy variadas y es frecuente encontrar gentes comiendo frutas cortadas por las calles romanas. Del mismo modo, para los postres, os daré 2 consejos, los helados, exquisitos, y el tiramisú. Compras en Roma. Dejando aparte la tan reconocida moda italiana, que suele ser cara y no es muy recomendable para el turismo, lo más turístico, precisamente, es comprar recuerdos de los muchos monumentos y personajes de la historia romana. Es muy habitual ver a Julio César y sus bustos en muchas pequeñas tiendas, del mismo modo que el Coliseo o los afamados cristales de Murano. Calzado y alimentación también son muy solicitados. Pastas para llevar y cocinar en casa, hay muchísima variedad, exquisitas botellas de vinagre, trufas o aceites de oliva, suelen encontrarse por bastantes sitios. Sea cual sea vuestra elección, no os faltarán tiendas ni centros comerciales ni outlets donde comprar. ¿Qué ver o visitar en Roma? Hay tanto por ver en la ciudad eterna, que es difícil elegir por dónde comenzar. Seguramente se os vendrá a la cabeza el Capitolio, pero es mucho más lo que se puede enumerar. El Capitolio. El Foro Romano. Las catacumbas. El Castillo de Sant'Angelo. Los museos capitolinos. El Palatino. La Piazza Navona. La Piazza di Spagna.
les detallo, la información complementaria o adicional a Roma. La ciudad de Roma es la capital de Italia y cuenta actualmente con una población cercana a los 4 millones de habitantes. La ciudad de Roma alberga el Vaticano, considerado el estado más pequeño donde se concentra uno de los poderes religiosos y políticos más influyentes de la historia. El Vaticano es reconocido como estado independiente por el gobierno italiano en 1929 por el Pacto de Letrán. Roma habría sido fundada el año 753 a.C. y es sede del jefe del Estado, del Parlamento, del gobierno y de los máximos órganos judiciales y organismos internacionales, además de innumerables instituciones artísticas y culturales. Una de las bases de su economía está dada por el turismo, pero también otros sectores han experimentado un notable desarrollo: confección, textil, cinematográfico, vidrio, tabaco, mecánica, alimentación, etc. Compras en Roma. Los mejores lugares para comprar artículos y alimentos en la ciudad son diversas. Sin embargo, el lugar más reconocido por el mundo es Piazza di Spagna, donde usted podrá disfrutar de las compras. Fiestas y eventos en Roma. Todas las actividades que tienen lugar en esta impresionante ciudad, así como sus fechas y celebraciones. La ciudad tiene un arraigo cultural basado en la religión y la mayoría de las celebridades están relacionadas con el dicho tema. Vida nocturna. Esta hermosa ciudad no se exime de la vida nocturna moderna. Siempre está a la moda y además cuenta con lugares clásicos de diversión. Los lugares más conocidos son Campo de Fiori, Plaza Navona y Via della Pace. Moneda. La moneda oficial de Italia es el euro. Circulan billetes de 5 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros. Las monedas vienen en 1, 2, 5, 10, 25 céntimos de euro y en 1 euro y 2 euros. El lugar más confiable para cambiar dinero son los bancos, sin embargo también lo pueden hacer en oficinas de cambios y correo. Barrios de Roma. Roma es una amplia e interesante ciudad que, además de ser la capital de Italia, se encuentra dividida en barrios o rioni, en plural. La ciudad de Roma está conformada por 22 rioni. Se nombran a continuación: Rione I, Monti; Rione I, Trevi; Rione I, Colonna; Rione I, Campo Marzio; Rione V, Ponte; Rione B, Parione; Rione B, Regola; Rione B, Sant'Eustachio; Rione X, Pigna; Rione X, Campitei; Rione C, Sant'Angelo; Rione C, Ripa; Rione C, Trastevere; Rione C, Borgo; Rione XV, Esquilino; Riones B, Ludovisi; Riones B, Saiustiano; Riones B, Castro Pretorio; Riones X, Celio; Rione XX, Testaccio; Riones XI, San Saba; Riones XI, Prati. Monumentos de Roma. Para ayudarte a entender, hemos dividido los monumentos de Roma en 2 grupos. Monumentos destino. Aquellos para los que tienes que hacer un hueco específico en tu plan de visita, porque están lejos o porque su visita lleva tiempo. Monumentos de paso. Algunos de ellos son importantísimos, pero los encontrarás mientras vas de un lado a otro, y te llevará poco tiempo visitarlos. Señálalos en el mapa, y pasa de camino hacia otros monumentos. Monumentos destino. San Pedro del Vaticano. El Coliseo. Foro Romano y Palatino. Piazza del Campidoglio. Santa María la Mayor. San Juan de Letrán. San Clemente. San Pablo Extramuros. Castillo de Sant'Angelo. Trastevere. Las Catacumbas. Termas de Caracalla. Foros Imperiales. Domus Aurea. Piazza del Popolo. Monumentos de paso. El Panteón. Fontana de Trevi. Piazza Navona. Piazza di Spagna. Campo de Fiori. El GES. Plaza Venecia. Roma es una ciudad que combina lo moderno con lo viejo y el pasado y el presente. Si se encuentra en Roma, esté preparado para dar un paseo en el mayor museo al aire libre del mundo. Usted puede decidir seguir las típicas rutas turísticas o probar suerte y animarse a salir de los caminos habituales. De un modo u otro, Roma le seducirá y no le dejará indiferente. Roma es un lugar ideal para un viaje romántico, como un destino de vacaciones o ir de compras por la ciudad. ¿Qué me ofrece Roma? A pesar de que la gloria del Imperio Romano ha pasado, la ciudad eterna permanece y se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de Europa. Sus gloriosos monumentos tales como el Coliseo, la Basílica de San Pedro o la Capilla Sixtina son un mudo testigo de la historia y transformación que Roma ha experimentado a través de los siglos.
El rico patrimonio histórico y cultural no es todo lo que pueda encontrar en Roma. La ciudad cuenta con una vida moderna y cosmopolita que la está convirtiendo rápidamente en una de las capitales de la vida nocturna de Europa y también en un popular destino para ir de compras. Eche un vistazo a nuestra guía de Roma para conocer un poco más de sus atractivos turísticos como el Vaticano, la Fontana de Trevi, la Plaza de España y otros lugares de interés. ¿Qué tiempo hace en Roma? Roma tiene un clima mediterráneo. Es decir, tiene un clima templado con veranos cálidos y en primavera y otoño la temperatura baja en algunos grados y puede experimentarse una estación lluviosa especialmente en noviembre y abril. El invierno es lluvioso y templado pero con cambios bruscos de temperatura, una característica distintiva del tiempo en Roma. Por supuesto, la mejor época para visitar Roma es de abril a junio y de septiembre a octubre. El clima durante este periodo de tiempo es de alrededor de 19 indicador ordinal masculino C. Además, en julio y agosto, los niveles de temperatura alcanzan los 40 indicador ordinal masculino C y en esa época el clima es muy caliente y seco pero usualmente no es un problema para los turistas y visitantes. Documentación. La documentación requerida para ingresar a Italia depende de la nacionalidad del visitante. Los ciudadanos de los países que forman parte de la Unión Europea solo necesitan su pasaporte y su documento de identidad en vigor. Si es un ciudadano de un país que no pertenezca a la Unión Europea y tiene alguna duda de la documentación requerida para viajar a Roma puede consultar con la embajada italiana de su país o consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Breve historia de Roma. La fundación de Roma se remonta a los primeros días de la civilización. Debido a su influencia histórica y cultural en gran parte del mundo conocido durante la época del Imperio Romano se le conoce como la ciudad eterna. La leyenda del origen de la ciudad cuenta que el fundador de la ciudad Rómulo fue amamantado por una loba junto con su hermano Remo y años más tarde en su madurez ambos tuvieron una disputa sobre el lugar donde debían fundar la ciudad. Rómulo mató a Remo y luego arrepentido de esta acción decidió llamar la ciudad en honor al nombre de su hermano. Antes de la formación de Roma como una república, hubo varias culturas que dominaron en esta parte de Italia, tales como los etruscos, cuya cultura se expandió en la parte norte de Italia. Los romanos poseían al inicio de la República una constitución que dictaba las tradiciones y leyes de las instituciones de gobierno. Esta constitución no era un documento oficial sino más bien una serie de tradiciones no escritas y leyes que se aprobaban de mutuo acuerdo. Originalmente las disputas con los pueblos vecinos eran con la finalidad de proteger la ciudad de los etruscos y otras naciones hostiles. Sin embargo, los romanos pronto tuvieron el control de los territorios vecinos y eliminaron cualquier amenaza cercana. La conquista tenía un objetivo que buscaba en gran parte la seguridad romana. En el año 256 se conquistó toda la península italiana y luego se comenzó a invadir los países vecinos. El sistema político de Roma se prolongó durante casi 5 siglos. Los historiadores suelen marcar el origen del Imperio Romano en el año 27 a cuando el Senado romano le dio el poder a Cayo Octavio Augusto, quien se convirtió en el emperador indiscutible después de años de guerra civil. En su apogeo el imperio se extendió por casi todo el mundo conocido en ese entonces, hasta que las invasiones germánicas, la decadencia económica y el malestar interno en los siglos IV terminó con la capacidad de Roma dominar un territorio tan enorme. El Imperio Romano contribuyó a perpetuar el arte, la literatura y la filosofía de los griegos, el sistema religioso y ético de los judíos, la nueva religión de los cristianos, la astronomía así como elementos culturales de Persia, Egipto y otras civilizaciones orientales. Los romanos aportaron la ley, su arquitectura, así como la lengua latina, además de una combinación de elementos culturales que durante 2 milenios ha dado forma a cultura occidental. Plazas más importantes. Plaza de San Pedro. Plaza Venecia. Plaza de España. Plaza Campo de Fiori. Plaza del Campidoglio. Piazza del Popolo. Calles más importantes. Via Cola di Rienzo. Via Condotti. Via del Corso. Consejos de viaje. Cuando esté de viaje es recomendable tomar notas y detalles de pequeños consejos para aprovechar su estadía en cualquier lugar. A continuación te proporcionamos información de Roma con algunas cosas a tener en cuenta cuando visite Roma. El arte está en todas partes. En un lugar tan histórico como Roma, usted no tiene que mirar muy lejos para disfrutar del increíble arte y la arquitectura, especialmente en los lugares de culto. La mayoría de las iglesias alrededor de Roma tienen magníficos trabajos de arte que se pueden ver de forma gratuita. Los museos vaticanos están normalmente cerrados los domingos, excepto el último domingo de cada mes cuando ofrecen una entrada gratuita de 09 am a 12:30 pm. Vale la pena esperar para conseguir el libre acceso a la obra maestra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Planee con anticipación su visita a los sitios populares.
Debido a la gran afluencia de turistas y colas para entrar a los atractivos turísticos, es recomendable comprar el Roma Pass, que le ofrece un pase gratuito en la red de transporte público y la entrada gratuita a las dos primeras atracciones que visite, que pueden ser el Coliseo Romano y el Foro Romano. Lleve una botella de agua y una sombrilla. El sol puede ser muy intenso, especialmente durante la temporada de verano. Es recomendable llevar una botella con agua para tomar en el camino. Durante su recorrido por las calles de Roma podrá encontrar muchas tomas de agua potable para llenar de nuevo su botella. Si visita la ciudad en temporada de invierno, es recomendable llevar paraguas en caso de una lluvia repentina. Evite comprar artículos en la vía pública. Uno de los mayores problemas en un viaje a Roma son los vendedores que siempre encontrará en la calle ofreciendo paraguas, bufandas, bolsos, sombrillas o flores. Puede ser bastante común que intenten que coja un artículo para luego insistir en que lo compre. Por este motivo le aconsejamos que evite hacerles caso. Encontrar una buena oferta de hotel en el centro de la ciudad. Dependiendo de la época de su visita, puede encontrar interesantes ofertas de hoteles en el centro histórico de la ciudad. Hay muchos hoteles que ofrecen promociones y ofertas en sus redes sociales y newsletters, por lo que es aconsejable que se suscriba a las ofertas en los canales de comunicación del hotel que le interese. Nunca sabe cuándo puede pillar una buena oferta. En caso no encuentre hoteles en el centro de Roma económicos, puede hospedarse en uno de los hoteles baratos de Roma que se encuentran en las afueras de la ciudad, que cuente con buenas conexiones de transporte público al centro. Presupuesto para traslados al aeropuerto. Usted tiene básicamente dos opciones: taxi o tren. El aeropuerto de Roma se encuentra a 40 kilómetros fuera del centro de la ciudad. Un viaje en taxi cuesta 50 euros por trayecto. Es la opción más económica para 4 personas, pero si viaja solo, tome el tren. El viaje dura aproximadamente 45 minutos y cuesta aproximadamente 15 euros por persona y parte desde la estación de Termini. No olvide comer un helado. Una cosa que no puede olvidar de hacer en su viaje es probar un delicioso helado italiano. Hay varias heladerías por la ciudad y el precio ronda alrededor de los 3 euros. Las heladerías elaboran helados en base a diversos ingredientes como melón, fresa, mango, chocolate y otros. Si desea probar un delicioso helado, le recomendamos ir a la heladería Geoliti, que se encuentra en Via Uffizi del Vicario 40. Datos y curiosidades de Roma. Relieves romanos. Roma es la ciudad más grande de Italia y su patrimonio histórico y cultural atrae cada año a miles de personas. Roma tiene infinidad de lugares arqueológicos y sitios interesantes para conocer, pero hay datos y curiosidades que a veces los turistas pasan por alto y desconocen cuando hacen su visita a estos lugares. A continuación le indicamos algunos datos de interés y curiosidades que debe. Las termas de Caracalla. Aunque actualmente no están en muy buenas condiciones, las termas de Caracalla fueron muy importantes en el Imperio Romano y ocupaban una superficie de más de 100.000 metros cuadrados. En su época podría dar servicio a más de 1.600 bañistas. El Museo de la Pasta. Roma tiene un museo dedicado a la pasta. Este museo es el único en el mundo de su tipo y exhibe varias máquinas de fideos, así como obras de arte de artistas contemporáneos y relacionadas con la pasta. Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande jamás construida. Además, la Ciudad del Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo. El rapto de las Sabinas. ¿Sabía que debido a la escasez de mujeres, los primeros habitantes de Roma tuvieron la necesidad de raptar a las mujeres de un pueblo vecino para aumentar su población? Este episodio de la historia de la ciudad se llegó a conocer como el rapto de las Sabinas. La cripta de los capuchinos. Esta antigua cripta se encuentra en la iglesia de Santa Maria della Concezione y se compone de 5 capillas y un corredor de 60 metros de largo. Lo curioso de este lugar es que está decorado con más de 4.000 huesos de los monjes de esta orden que fueron usados para representar símbolos religiosos. Roma era la ciudad con mayor población de la antigüedad. Roma era la ciudad con mayor población de Europa, con cerca de 1 millón de habitantes. En el siglo XIX la ciudad de Londres pasó a ocupar la primera posición en la lista de las ciudades más pobladas de Europa. La universidad más grande de Europa. La Universidad de Roma La Sapienza, fundada en 1303, es la más grande de Europa por número de estudiantes. Esta universidad cuenta con cerca de 150.000 estudiantes que hacen uso de los museos, bibliotecas y más de 130 departamentos y centros de estudio de la universidad. Monedas en la Fontana de Trevi. Diariamente se arrojan alrededor de 3.000 euros en monedas en la famosa Fontana di Trevi. Las monedas se recogen todas las noches y el dinero se utiliza como fondo para la ayuda de personas con pocas opciones de trabajo y que sufren necesidades económicas. Estimados amigos quienes siguen mi canal y a todos, hasta aquí sobre Roma. Espero les haya gustado.
Les deseo mucha suerte, que tengan un bonito día en compañía de sus seres queridos, recuerden la vida es bella. Bendiciones a todos.